Bien, hoy nos toca revisar el tema del método científico como un complemento dentro de todo el desarrollo del contenido temático del curso que estamos compartiendo. El método científico es una herramienta de trabajo en la cual los estudiantes de medicina y por supuesto los médicos han de desarrollar habilidades y destrezas. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente es el esqueleto estructural para que la medicina se desarrolle con un quehacer científico. Partiendo de esa idea, vamos a describir algunos aspectos en los que de alguna forma daremos algunos elementos introductorios, como son técnicas de muestreo, recolección y procesamiento de datos e interpretación de datos epidemiológicos. En primer lugar, reconocer que la investigación puede ser clasificada dependiendo de los niveles. Entonces, hay investigación básica, que es la que se desarrolla en laboratorios donde todos los elementos, todas las variables están controladas. Y hay investigación, si se quiere, aplicada, que se puede dar en laboratorios o entornos clínicos, deportivos e incluso laborales. Esta investigación aplicada tiene algunas particularidades. Responde, por supuesto, a las pautas del método científico, pero tiene más flexibilidad en relación a asumir las variables que la integran. Finalmente, tendríamos la investigación empírica, que está centrada en la solución de problemas, y los frutos permitirán tomar decisiones con base en los hallazgos y en los elementos conclusivos que se den una vez terminada la investigación. Entonces, si se quiere, en el caso nuestro, estaríamos trabajando con modelos combinados de investigación aplicada y de investigación empírica, partiendo de las premisas antes señaladas. En relación inicialmente a los datos, tenemos que tener en consideración que existen dos fuentes para la obtención de los datos. Una fuente es la observación y otra fuente es la experimentación. Entonces, de allí deriva el origen de los datos. Tenemos que tener en consideración que la investigación está basada en el quehacer científico y que lo que define a un científico es su capacidad para observar fenómenos, condiciones, etcétera, que en términos del método científico le llamaremos variables. Y luego la segunda parte o la segunda modalidad para obtención de los datos es la propia experimentación. Entonces, la experimentación va a tener también grados o niveles y de allí se derivan clasificaciones. Y justamente los tipos y diferentes diseños experimentales, de los trabajos experimentales, están derivadas de estas dos grandes corrientes, bien sea trabajos de tipo observacional o trabajos de tipo experimental. No obstante, todas ellas confluyen, insisto, en la importancia de la aplicación del método científico. El método científico, a su vez, establece relaciones intrínsecas, muy estrechas, entre la exactitud de las respuestas. Las respuestas que yo obtengo van a estar directamente vinculadas con la calidad de las preguntas que me hice. Así también, la exactitud de los datos que yo obtenga, que yo consiga, va a estar íntimamente vinculada con la exactitud de la metodología que yo empleé para obtener esos datos, y la exactitud de los resultados va a tener íntima correlación con la exactitud del análisis. De manera que estamos viendo que el método científico representa un conjunto de etapas cuya exactitud es la clave para la obtención del éxito. No podemos planificar un trabajo de investigación sin ponderar inicialmente la exactitud, primero,
de lo que nos estamos planteando como problema de investigación, porque de allí derivarán las respuestas, pero a su vez sin dejar por fuera el procesamiento metodológico, qué tipo de metodología, porque la pulcritud y la exactitud de esa metodología me va a llevar a pulcritud de análisis de datos obtenidos, y luego, cuando tengo ya resultados en mis manos, tener en consideración que esos resultados tengo que manejarlos con pulcritud o con exactitud para que, utilizando un análisis, un método de análisis confiable, mis conclusiones puedan ser sometidas a inferencias o extrapolaciones. Solo así, entonces, el método científico habrá cumplido con todas las etapas y yo, a su vez, también estaré consciente de que he formado parte de un sistema complejo de razonamiento, porque a eso nos lleva justamente la aplicación del método científico. Cuando hemos concluido todas las etapas, comprendemos que formamos parte de todo un sistema que es complejo porque requiere exactitud. Requiere exactitud en todas las partes, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, de allí se derivan algunas pautas que es muy importante que las tengamos en consideración, sobre todo cuando estamos en nuestra condición de investigadores Nobel. En primer lugar, entender que estamos frente a un sistema complejo de razonamiento tiene que llevarnos automáticamente a evitar la improvisación. La palabra o la expresión contraria sería entonces la planificación. La improvisación será superada con la planificación. Y justamente el método científico es una modalidad de planificación para que todas las etapas se concluyan con exactitud para garantizar la pulcritud de los resultados. Bien, esa planificación ha de ser muy detallada porque hemos dicho que se lleva a cabo en etapas, que esas etapas son absolutamente separadas, pero que están íntimamente relacionadas unas con las otras. ¿Por qué? Porque es una especie de cascada. Al ser un sistema complejo, representa cascadas. Y esas cascadas de acontecimientos, si tengo errores en la etapa previa, esos errores los voy a arrastrar a las etapas subsecuentes. Y ya de allí aparecerán entonces problemas en investigación que son frecuentes y que son difíciles de corregir, como los célebres sesgos. La pulcritud y exactitud de los pasos dentro de esta programación detallada de los elementos es interesante. ¿Por qué? Porque, como acabamos de mencionar, debo haber concluido una etapa para iniciar la siguiente. Y el cierre exitoso de esa etapa me garantizará el inicio exitoso de la etapa subsiguiente. De manera que hacia allí se deriva un orden exacto. Por eso la palabra que cabe más estrechamente dentro de, o la palabra que definiría más estrechamente el método científico es la exactitud. Y nosotros consideramos las ciencias médicas como sistemas complejos de razonamiento exactos. De manera que mis resultados tienen que darle respuesta a este sistema complejo. ¿Por qué insistimos en esto? Bueno, insistimos en esto porque la investigación está destinada a ser repetida, a ser replicada. Porque solamente si yo la puedo repetir o replicar, yo obtengo fiabilidad. Es decir, yo tengo que validar los resultados. Y para eso es que se utilizan justamente el procesamiento estadístico de los datos. Yo puedo replicar datos siempre y cuando haya sometido mis datos a etapas llenas de pulcritud y de exactitud, y en la etapa final pueda a su vez someter mis resultados a un análisis de exactitud. Así, mis conclusiones, de alguna manera, pueden ser destinadas a la repetición. Vamos a entrar ahora entonces dentro de lo que son las técnicas de muestreo, teniendo en consideración conceptos muy básicos que ustedes ya estudiaron en bioestadística durante el primer año: la definición de población, la definición de muestra, la definición del muestreo y la definición de la población muestral. Entonces, bueno,
recordar el hecho de que la población se refiere al universo de los sujetos experimentales, que la muestra es una porción de estos sujetos, que el muestreo son todas las técnicas que yo empleo para tomar esa muestra, para que esa muestra sea representativa del tamaño de la población. Y también tengo el concepto, la definición de población muestral, que se aplica con relativa frecuencia dentro del proceso de la investigación médica, porque hará que nosotros podamos considerar el hecho de que si tengo una población finita, lo considere como una muestra y allí yo estaría obviando el proceso o las técnicas de muestreo. Debemos tener en consideración que una de las metodologías más interesantes para que nosotros realicemos el muestreo es la aplicación de las muestras probabilísticas. Dentro de esas muestras probabilísticas tenemos que tener en cuenta que cada elemento muestral tiene la misma posibilidad de ser sometido al proceso. Luego, los valores tienen que ser aproximados, tienen que ser parecidos. Yo podría estratificar por subgrupos o por subpoblaciones o por categorías, dependiendo de cuáles sean las características de las variables que voy a analizar. Y luego nosotros también podríamos hacer muestreos probabilísticos de racimos encapsuladas o limitadas por zonas geográficas o zonas tópicas. Algunos aspectos pueden darle limitación y esos encapsulamientos o limitaciones, cuando se aclaran dentro de la técnica de muestreo, son perfectamente válidas. Otro elemento interesante es cuáles son los procedimientos que yo utilizo para la selección. Bueno, la literatura tiene muchísimos procedimientos de selección. Algunos de los procedimientos de selección más empleados son, por ejemplo, la tómbola, donde cada individuo tiene la posibilidad de participar activamente, de ser miembro del grupo de investigación. Las formas aleatorias, donde utilizo tablas de números y selecciono aleatoriamente los números, o los muestreos sistemáticos, donde se parte justamente de intervalos. Entonces, cualquiera de los procedimientos que nosotros utilicemos para la selección tendrían justificación con base a lo que es mi población o muestra y la necesidad o no de utilizar la población muestral. Las muestras no probabilísticas, que serían la última técnica de muestreo, implicarían selecciones informales y, si se quiere, de alguna manera arbitraria. Va a estar centrada más en algunos intereses particulares y implicaría el hecho de que hay un adagio común en el lenguaje nuestro que dice, bueno, para la muestra basta un botón, y no siempre eso es así. Entonces, por eso el muestreo no probabilístico luce un poco más arbitrario y, en consecuencia, menos confiable. Bien, ahora hay un aspecto interesante que sería con el que nosotros vamos a cerrar esto, sería la interpretación de los datos epidemiológicos, y esa interpretación va a centrarse en la decisión de la prueba estadística que voy a considerar, es decir, cuál es la prueba más apropiada. Entonces, la recolección de esos datos epidemiológicos implicará: selecciono un instrumento de medición, elaboro un instrumento, aplico ese instrumento y preparo las mediciones, que implicará la forma en la que voy a codificar los datos. ¿Por qué la codificación es muy importante? Es muy importante porque la codificación es mi lenguaje de lectura, que luego será aplicado cuando yo traslado los resultados a cualquier procesador, cualquier base de datos. Los requisitos que debe tener el instrumento es que tenga confiabilidad y haya sido validado, es decir, que mi instrumento mida lo que yo quiero que mida. Y finalmente, ¿cuáles son los factores que pueden modificar esto? Lo que de alguna manera ya hemos explicado: la improvisación, que no se adapte o que no sea adecuado. Aquí tenemos una serie de pruebas estadísticas o estadígrafos, medidas de tendencia central, cuando nosotros queremos medir variabilidad o dispersión de los elementos, cuando tengo muestras con distribución normal o no, cuando tengo muestras sin supuestos de normalidad, ahí debo recurrir a las pruebas no paramétricas, o cuando estoy estudiando resultados que proceden de más de dos grupos experimentales, cuando tengo varios grupos poblacionales, y allí tengo que recurrir entonces a las pruebas de la ANOVA, análisis de varianza unifactorial o multifactorial. Finalmente, las distribuciones multivariadas,
que implicarían entonces el uso de estas modalidades.